trabajas, ahorras, haces horas extra, sobrevives a los lunes y hasta dejas de comprar tus gustitos porque piensas, ya mero saco mi crédito Infonavit y ahora sí voy a tener mi casita. Pero cuando por fin revisas cuánto te prestan, descubres que ese crédito alcanza para comprarte una casa, siempre y cuando sea de Minecraft. Y no es porque ganes poco. Por eso el día de hoy te voy a explicar por qué comprar una casa en México es cada vez más complicado y por qué el sueño de tener patrimonio poco a poco se está convirtiendo en una leyenda urbana. Vamos a comenzar. En los últimos 5 años el precio de la vivienda aumentó cerca de un 50% a nivel nacional. ¿Y tu salario? Bueno, ese apenas se animó a subir entre un 20 y un 30%. En otras palabras, cada año trabajas un poquito más para comprar un poquito menos. ¿Y por qué pasa esto? Pues son varios factores. Para empezar, ya casi no queda terreno céntrico disponible para construir al mismo ritmo que crece la población. Así que las nuevas viviendas terminan cada vez más lejos de la ciudad. Ya no compras una casa a las afueras. Compras una casa donde el repartidor de pizza primero pregunta si de verdad existe esa colonia. Y construir tampoco sale barato. El cemento, el acero, la mano de obra, los permisos y prácticamente todo lo relacionado con la construcción sube de precio con inflación. Que tampoco se trata ni quiero que regalen las cosas, pero hay lugares donde llevar un simple bulto de cemento de 50 kilos puede costarte hasta 800 pesos. Y eso solo de flete porque está lejos. Prácticamente ahí estás patrocinando la gasolina del camión, pero también hay otro factor del que casi no se habla. Muchas personas que sí tienen el capital compran varias viviendas de interés social para ponerlas en renta. Y ojo, no estoy diciendo que invertir esté mal. Al final es su dinero y pueden hacer con él lo que quieran. El problema empieza cuando esas casas, que originalmente fueron pensadas para familias con ingresos bajos, terminan rentándose a precios que no tienen nada de interés social. Porque vaya, las casas de interés social supuestamente están basadas en familias que puedan destinar alrededor del 30% de su ingreso al pago de su vivienda y todavía les quede dinero para comer. Pero algunos propietarios parecen interpretar eso como 30%, mejor que me den el 70%. Total, comer 3 veces al día es un lujo y ahí es donde algo deja de cuadrar, porque una vivienda diseñada para ayudar a quienes apenas alcanzan el salario mínimo termina convirtiéndose en otro negocio donde el único que hace sacrificios es el inquilino, que cada quincena tiene que decidir si paga la renta o el privilegio de cenar. Muchos creen que lo difícil de comprar una casa es pagar la mensualidad, pero no. Lo primero que intenta acabar con tus sueños es el enganche, porque cuando quieres comprar una vivienda, normalmente el banco revisa tu situación económica, consulta tu buró de crédito, analiza tus ingresos y, dependiendo de qué tan confiable le parezcas, te dice cuánto tienes que poner de entrada. Lo más común es alrededor del 30% del valor de la propiedad, aunque algunos afortunados consiguen créditos con apenas un 10 o 20%. Y dicho así, hasta parece poca cosa. ¿Solo el 10%? ¡Qué ofertón! El pequeño detalle es que el precio promedio de vivienda en México ronda 1,800,000 pesos. Eso significa que necesitas entre 180,000 y 540,000 pesos, pero solo para que te dejen empezar a endeudarte. Hagamos el ejercicio. Supongamos que ganas 15,000 pesos al mes. Sí, ya sé, se vale soñar, pero supongamos que ganas 15,000 pesos al mes, vives solo y eres el ciudadano más disciplinado de México. No sales de fiesta, no compras tonterías por internet a las 3 de la mañana y hasta comparas el precio del papel de baño en 3 supermercados diferentes. Entre renta, comida, agua, luz, gas, internet, transporte, ropa, calzado, artículos de higiene, un paquete de datos para el celular y aunque sea una plataforma de streaming para no perder la cordura, gastas alrededor de 8,000 pesos mensuales. Te quedan 7,000 pesos y decides ahorrar absolutamente todo. Al final del año habrás juntado 84,000 pesos. Si eres uno de esos elegidos por los dioses bancarios y solo te piden el 10% de enganche, necesitarías ahorrar poco más de 2 años completos para poder pagarlo. Pero si te toca lo que le toca a la mayoría de la gente, es decir, un 30%, entonces prepárate para ahorrar casi 6 años y medio. Y eso suponiendo que durante todo ese tiempo no tuviste que acudir con un médico particular, que no perdiste el empleo, que no tuviste
tuviste ninguna emergencia, que no se te descompuso el refri, o el coche, o la lavadora, o la vida misma. Así que después de pasar 6 años y medio reuniendo el enganche, todavía te faltan entre 20 y 30 años para terminar de pagar la casa. O sea, que entre ahorrar y liquidarla, podrías tardar entre 26 a 37 años, porque mientras tú ahorras peso por peso, las casas siguen subiendo de precio como si estuvieran compitiendo contra las tortillas. Si sienten que cada vez hay menos casas económicas, no es su imaginación. Allá por los años 2015, en México se construía más de 300,000 viviendas al año, pero para 2024 esa cifra cayó a apenas 128,000, es decir, casi un 60% menos. ¿Y qué pasó? ¿A los albañiles les dio flojera? No, simplemente ya no salen las cuentas, porque hoy construir una vivienda económica es tan rentable como abrir un puesto de tacos y regalar las tortillas. El costo de levantar una casa ya supera el precio que la mayoría de las familias puede pagar, así que muchos desarrolladores prefieren intentarlo antes que trabajar para perder dinero. Y es que el problema empieza desde el terreno, porque encontrar un terreno bien ubicado, con agua, luz, drenaje y todos los servicios básicos, es casi como encontrar un político honesto. Existen, bueno, eso dicen. Como son cada vez más escasos, los precios se disparan y el terreno puede representar hasta el 30% del valor total de la vivienda. El cemento, el acero, el bloc, la varilla y prácticamente todo lo necesario para construir ha aumentado de precio por encima de la inflación. Así que, matemáticamente, construir una casa digna y venderla barata se volvió un negocio donde lo único que gana es el proveedor de materiales. Por eso las inmobiliarias cambiaron de estrategia, porque ahora en lugar de construir viviendas económicas, prefieren desarrollar fraccionamientos residenciales porque ahí sí hay clientes con mayor poder adquisitivo y, sobre todo, márgenes de ganancia mucho más atractivos. Y sí, ya sé que más de uno me va a decir, antes el gobierno daba subsidios para comprar vivienda. Y eso es cierto. El problema es que durante muchos años también hubo políticos que parecían confundir los programas de vivienda con una tanda entre amigos. En algunos casos era más el dinero que desaparecía por corrupción que el que realmente llegaba a las familias. Digámoslo así, por cada persona que recibía apoyo, parecía que el presupuesto de otras 9 casas terminaba en quién sabe qué cuenta bancaria. ¿Les suena eso del cártel inmobiliario? Pues por algo ese nombre no salió de la nada, ¿eh? Pero supongamos que hiciste el milagro, juntaste el enganche, sobreviviste a la inflación, no te enfermaste y por fin encontraste una casa que todavía no cuesta lo mismo que un castillo medieval. Pues felicidades, amigo, ahora viene el banco. Para controlar la inflación, el Banco de México aumentó las tasas de interés. ¿Y eso qué significa en español? Muy sencillo, que una hipoteca que en 2020 podía costarte alrededor de 8,000 pesos al mes, hoy fácilmente puede rondar los 12,000 o 13,000 pesos. Y todo por exactamente la misma casa. La casa sigue igual, los mismos metros cuadrados, las mismas paredes y hasta el mismo vecino que pone la música a las 3 de la mañana. Lo único que cambió fue lo que vas a terminar pagando. Y esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Como ya les he contado en otros videos, durante un tiempo trabajé en un banco y vi casos de personas que han comprado propiedades alrededor de 1,5 millones de pesos. ¿Y cuál es el tema aquí? Que mucha gente después de 20 a 30 años van a terminar pagando más de 5 millones de pesos. Sí, prácticamente van a comprar una casa y aparte le van a regalar otras 2 al banco por acompañarlos en el proceso. Y sí, también sé que va a haber personas que podrían pensar, ¿por qué esa gente no mejor ahorra ese dinero y luego se compra su propiedad? Pues les respondo diciéndoles que no siempre la realidad es tan sencilla. Hay familias que necesitan una vivienda de inmediato o simplemente situaciones de vida que obligan a recurrir a un crédito, aunque las tasas parezcan diseñadas por alguien que también cobra por respirar. Y ahí está el verdadero dilema. No es que la gente quiera pagar intereses altísimos, es que muchas veces no tienen otra opción. Y si creías que Infonavit iba a salvar el día, mejor siéntate, amigo, porque hace algunos años tener puntos, antigüedad y un buen historial laboral prácticamente significaba que ya estabas encaminado a comprar una casa. Hoy la historia es muy distinta, porque aunque tengas los puntos necesarios y lleves años cotizando, muchas veces descubres que el crédito simplemente ya no alcanza. Si alguna vez han entrado a revisar su cuenta de Infonavit y las aportaciones que hacen sus patrones, seguramente sintieron esa pequeña ilusión de
pensar, ay, mira, cuánto dinero llevo acumulado. Hasta que buscas una casa y de repente descubres que ese dinero creció, pero los precios de las viviendas crecieron mucho más rápido. Es como intentar llenar una alberca pues con un vaso mientras alguien la vacía con una bomba industrial. Así que pues actualmente con un crédito promedio de Infonavit muchas veces apenas alcanza para un departamento pequeño o una casa ubicada hasta las orillas de la ciudad. De estas donde el mapa ya no dice el nombre de la colonia, solo aparece continúe derecho durante 45 kilómetros. Y claro, el verdadero problema no siempre es el tamaño de la vivienda, es el tiempo, porque puedes terminar viviendo a 3 o 4 horas de tu trabajo si vas en automóvil, y si dependes del transporte público, bueno, lo lamento muchísimo, porque con trayectos así, el desgaste es tan grande que algunas familias terminan abandonando esas viviendas para regresar a rentar cerca de donde realmente hacen su vida, porque de poco sirve tener casa propia si para disfrutarla necesitas pedir vacaciones. Pero bueno, después de todo esto, el panorama no pinta precisamente bonito, pero tampoco significa que debamos resignarnos, porque si estás pensando en comprar una casa, mi mejor consejo es que no esperes a que bajen los precios, porque siendo realistas, en México eso no va a pasar, al contrario, cada día suben más de precio las propiedades, así que lo mejor que puedes hacer es empezar a ahorrar por el enganche desde hoy, aunque sea poco. También vale la pena explorar opciones menos tradicionales, como propiedades recuperadas por los bancos, cooperativas de vivienda o zonas que apenas están comenzando a desarrollarse, porque aunque parezca broma, el artículo 4 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. El detalle es que, en la práctica, ese derecho cada vez se parece más a un premio de concurso. Yo soy Corso, y recuerden que cuando por fin junten del enganche, la casa ya va a costar el doble. Adiós.